todos, ¿cómo están? Soy Claudia Guajardo, periodista de Green Network. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de estos podcasts que realizamos en colaboración entre Green Network y la Cámara Verde de Comercio Chile. Y les cuento que hoy vamos a abordar el tema de economía circular. Para eso tenemos a dos grandes invitadas y es un capítulo especial porque por hoy no estará presente Matías Garenini, fundador de la Cámara, pero lo saludamos igualmente porque siempre está presente, y quiero darle el pase a Verónica Prado, directora ejecutiva, que ya es habitual que esté con nosotros, para que nos cuente con qué invitadas estamos hoy. Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, qué gusto estar aquí de nuevo hablando de temas tan interesantes y pudiendo compartir ciertos estos saberes para que la gente pueda ir ya internalizando en su ADN, en su mindset, ¿cierto? Estos conceptos que hoy día son fundamentales, ¿cierto? Tenemos aquí dos invitadas de lujo. Por un lado tenemos a nuestra querida Tamara López, ella es además parte de la Cámara Verde, es la directora académica de la Cámara Verde, tiene un currículum gigante, así que es también directora académica del Diplomado de Economía Circular de la Universidad de Santiago, es diseñadora industrial, ¿no? Diseñadora industrial, pero ella se ha especializado en economía circular y en biomímesis, que es algo increíble que se viene y que hay que ir aplicando en los negocios, en los diseños de los negocios. Y 200 cosas más que quiero que Tamara un poco te presentes. Bueno, yo creo que lo que acabas de decir está súper bien. La verdad es que como soy de base diseñador industrial, lo que me pasó a mí fue precisamente que encontraba que los diseños estaban muy... todo el sistema productivo asociado al diseño era muy tóxico, ¿cierto? Muy asociado a malas prácticas de producción. Y con muchos impactos. Entonces, de ahí me fui especializando en medio ambiente, ¿cierto? Pasando por la sostenibilidad y hoy ya transitando hacia la regeneración en distintos ámbitos. Por eso la economía circular lo veo también como un punto clave para ese proceso. Uh-huh. Exactamente, gracias Tamara. Y nuestra querida Irina Reyes, amiga del corazón, ella ha sido un incansable personaje en nuestro país para lograr instalar la economía circular en distintos espacios. Ella ha sido partícipe de la creación del primer acuerdo de producción limpia de textiles de primer uso, ha estado en la creación de la Cámara Diseña Sustentable y también tiene un currículum gigante, es consultora, es parte también de otras organizaciones. Entonces, Irina, te paso el micrófono para que te presentes y cuentes un poco cuál ha sido tu camino ahí y después ya entramos de lleno en las preguntas. Sí, venimos transitando con un grupo de adoptadores tempranos desde Pucha. Con la Tamara también nos conocemos, impulsando la economía circular y hoy día también impulsando la economía circular como un motor para frenar el cambio climático. Me toca liderar un proyecto de Corfo que se llama Transforma Cambio Climático. Este es un programa estratégico de Corfo que busca que las pymes se suban en esta carrera del Race to Zero, de las cero o de la menor cantidad de emisiones, y en eso la economía circular también es fundamental. Así que efectivamente tengo con un grupo de emprendedoras, formamos una cámara también hace mucho tiempo, la Cámara de Diseño Sustentable, y ahí estamos impulsando el reciclaje de textiles en nuestro país. Así que hay hartas cosas que hago, bueno, el cambio climático, los textiles, sí, la mitilicultura, minería, de repente como que, ¿y tú estás aquí? Sí, estoy aquí. Sí, por eso dije una incansable instaladora en este país de la economía circular, ahí donde se pueda instalar y donde todavía no hay ni siquiera rastro, ahí vamos impulsando, ¿no es cierto? Y tenemos eso en común con Irina y con Tamara, que tenemos el convencimiento de que las cosas tienen que hacerse de otra manera, porque si no, no lo vamos a lograr. Estamos apenas a 6 años del 2030 y las metas están muy lejos de cumplirse. Te devuelvo el micrófono, Claudia. Muchas gracias, Verónica. Para comenzar, me gustaría preguntarles ¿cuál es la importancia que tiene hoy en día la economía circular para la sostenibilidad? Bueno, yo creo que principalmente la economía circular nos da una mirada estratégica, ¿ya? Con una visión basada en un ciclo de vida
lo cual nos permite ver toda una cadena de valor en todo su sistema, ¿ya? Entonces, creo que eso es algo que anteriormente no teníamos en la sostenibilidad. Muchos de los, digamos, de las prácticas asociadas a sostenibilidad se hacían como por partes, ¿ya? Entonces, estas partes es como, pongámonos, alguien se pone creativo dentro de la empresa, ¿cierto? Y pongamos energía solar, bien, se pone energía solar, pero no hay una visión estratégica total del sistema que nos permita decir por qué, ¿cierto? ¿Por qué vamos a poner energía solar? Ok, vamos a disminuir, ¿cierto?, el consumo, impacto, ¿cierto?, generación de CO2, un montón de puntos claves, pero es necesario tener una visión mucho más amplia, una visión que nos permita a nosotros mirar el sistema, digamos, sistémicamente, ¿no? Entonces, esto nos permite poder centrarnos en distintas áreas, digamos, de la operación o de la estrategia, ¿cierto?, de las empresas o de las organizaciones, y eso nos amplía la mirada hacia toda la cadena de valor, hacia todos los elementos estratégicos que se requieren, ¿cierto? Y eso es súper importante, porque ya existen metodologías que nos permiten hacer esa evaluación, levantar oportunidades circulares dentro de las distintas etapas de la cadena de valor, con una mirada de ciclo de vida, lo cual nos permite también poder evaluar cuáles son las estrategias claves que hay que ir implementando y, por supuesto, hacer una planificación estratégica que nos permita decidir ya, podemos empezar con esto, ¿cierto? Después continuar con lo otro que quizás requiere un poco más de presupuesto, ¿cierto? Entonces, principalmente yo creo que ese es el gran valor, ¿ya? Como una visión estratégica y metodológica que nos va a permitir y nos permite, digamos, poder levantar información que antes no estábamos mirando. Así es. Irina. Súper como complementando lo que dice Tamara, lo esencial es que la economía circular lo que nos ayuda es a reimaginar el ciclo de los productos, minimizando el desperdicio, ¿cierto? Y maximizando el uso. ¿Qué quiere decir? Que yo en cada uno de los ciclos los trato de usar mucho más. Entonces, esto reduce la presión sobre el medio ambiente, promueve la eficiencia y que fomenta la resiliencia, que es lo que estamos buscando para el largo plazo, porque si entendemos que la sostenibilidad tiene que ver con satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades futuras, es decir, yo satisfago mis necesidades, pero no pongo en riesgo la satisfacción de las necesidades de mis nietos, de mis bisnietos y de los whatever nietos que pueda tener, digamos. En el caso mío, pero de las generaciones en realidad. Entonces la economía circular apoya la sostenibilidad al transformar este modelo económico lineal, que era extraer, fabricar, desechar o botar, ¿ya? Y minimiza ese desperdicio. Entonces, cuando nosotros reutilizamos, regeneramos, en el caso de la economía circular, lo que estamos haciendo es reduciendo la presión sobre el medio ambiente. Y tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad, siempre uno se hace la pregunta, oye, los gringos usan súper sustainable, ¿no? Y es para sostenibilidad y sustentabilidad. Y aquí nos damos varias vueltas y la sustentabilidad apunta a solo los recursos naturales, pero la sostenibilidad la entendemos como se entiende de una manera más amplia, donde se considera todos los procesos humanos, los sociales, educativos, culturales, económicos, y que en su globalidad buscan restablecer un equilibrio entre las personas y el cuidado del medio ambiente. Y en eso la economía circular ha sido clave, porque nos propone que ningún recurso debiera utilizarse a un ritmo superior del que se genera, ¿ya? Que ningún contaminante deberá producirse de manera superior a lo que somos capaces de absorberlo. Y así sucesivamente para poder entender cómo la economía circular va ligándose a la sostenibilidad. Es como un instrumento, una herramienta, un arminículo de la sostenibilidad. Sí, y yo quisiera agregar además que yo desde mi mirada y lo que he podido caminar en este mundo, ¿cierto? Creo que tanto
sostenibilidad como la economía circular son herramientas que tiene finalmente el mundo para la regeneración, ¿no? Que debiera ser nuestra meta, o sea, no solo ser capaces de absorber lo que contaminamos, sino que de generar además condiciones para la vida, para poder recuperar todo aquello que nos estamos comiendo, porque nos estamos comiendo el planeta como casi 2 veces al año, entonces necesitamos poder crear sistemas y procesos en las empresas, ¿cierto? Para poder regenerar los territorios, regenerar la sociedad. La regeneración no solo tiene que ver con el ámbito agrícola o con los terrenos, sino que también tiene que ver con los seres humanos. Y en ese sentido, quizás la diferencia que existe con la sostenibilidad es que la sostenibilidad mira como los 3 ámbitos y los cruza. Aquí se integran, ¿cierto? En la mirada de la regeneración son sistemas anidados, donde todos están conectados con todo, como es en la naturaleza. Por lo tanto, la economía circular ahí, mirada como parte de ese proceso, como la herramienta que tiene ese proceso para poder generar estas cadenas de valor anidadas y conectadas, ¿cierto? Como un gran sistema, como decía Tamara, finalmente es lo que nos va a poder sacar de esta complejidad en la que estamos hoy día, ¿no? Así que me parece que la economía circular ahí es una herramienta muy poderosa, entendida con sus 9 R's, ¿no? Desde la primera, que tiene que ver con rechazar aquello que no está cumpliendo y poder tener sistemas de diseño de procesos distintos donde, como dice Irina, todo sirve y todo tiene una utilidad y se puede conectar con el siguiente. A su juicio, ¿cuál creen ustedes que es el error que normalmente cometemos cuando tratamos de aplicar el concepto de economía circular? Ay, Irina. me pican los dedos, Dale nomás. Yo creo que el error fundamental desde mi mirada es confundirlo con el reciclaje, ¿ya? Lo que pasa es que muchos de nosotros, cuando partimos en esto, bueno, está la economía lineal, después se hablaba de la economía del reciclaje y hoy día se habla de la economía circular. Eso es cuando nos toca enseñar economía circular, siempre partimos con esa imagen de los 3 botes, el bote donde se iba todo directo a la basura, la economía del reciclaje y la economía circular. Pero la economía circular es mucho más que tan solo reciclar. Implica un cambio sistémico de la forma en que producimos, de la forma en que consumimos, ya no solo de producir, sino de cómo consumimos también, cómo gestionamos los recursos, y ahí la logística reversa y todo lo que se hace en las empresas para hacerlo más circular, va más allá de la simple gestión de los residuos. ¿Ya? En nuestro país ha entrado fuertemente a través de los residuos, porque en nuestro país, como en el resto de Latinoamérica, los cambios se producen a través de la legislación. Entonces, vino la ley REP hizo que la economía circular como que no nos permeara a todos. Para los que están escuchando el podcast y no saben lo que es la ley REP, es la ley de fomento al reciclaje, conocida como ley REP, de responsabilidad extendida al productor, cuyo principio fundamental, el que contamina paga. Es decir, si las empresas ponen 5 envases de la gaseosa que sea, en realidad, tienen que recuperar a lo menos 3. Entonces, y es una obligación legal asociada a multa. Por lo tanto, eso ha ido fomentando y haciendo que la economía circular con la gestión de residuos vayan muy de la mano. Van de la mano, pero va de la mano de otros ámbitos también, ¿ya? Entonces, porque la economía circular se trata de repensar el ciclo de vida de los productos, desde su diseño hasta su eliminación, priorizando la reutilización, la reparación, la regeneración. Y ahí Tamara puede hablarnos mucho sobre eso, sobre los ciclos, no solo del ciclo técnico del producto, sino también del ciclo biológico, de cómo cuidamos la regeneración y cómo cuidamos los recursos que nos entrega el planeta. Así que, en simple, en el fondo es esta confusión que hay entre economía circular y reciclaje. Súper, qué bien, Irina. Yo también quería complementar ahí porque precisamente opino lo mismo. Justamente el grave problema que existe acá es que está muy enfocada en el residuo, ¿ya? Entonces perdemos la capacidad de visión sistémica que tiene la economía circular y entonces la estamos tratando de aplicar
con las mismas prácticas anteriores, por partes. Es como cuando vamos al doctor, ¿cierto? Y nos da una pastillita para una cosa, pero en realidad tu problema es sistémico porque eres un sistema en sí mismo, ¿cierto? Entonces, en las organizaciones y empresas se está aplicando de la misma manera. Entonces, nos estamos olvidando de las otras partes que tienen que ver con que, por ejemplo, de dónde vienen los recursos que nosotros estamos tomando, ¿cierto? Y eso es súper importante porque si nos estamos haciendo cargo del final de la cadena, que puede a lo mejor, se pueden crear bastante valorización en ese proceso. Por ejemplo, cuando Irina hablaba de la valorización de los ámbitos biológicos y ámbitos técnicos, ¿cierto? Estamos hablando de esa separación natural que nosotros deberíamos hacer incluso en la casa, ¿cierto? O sea, en la casa nosotros una de las cosas principales y básicas que deberíamos hacer es separar los residuos orgánicos y los residuos técnicos, que son todos los otros, los envases, ¿cierto? Todos los otros elementos que nosotros hemos fabricado como especie humana. ¿Por qué? Porque alrededor del 60% de los residuos que nosotros generamos son orgánicos. Y eso va a ocurrir tanto a nivel personal, ¿cierto?, en la casa, y es un elemento que al fin y al cabo está, digamos, aportando al calentamiento global, porque una vez que nosotros mezclamos todos estos residuos, se están yendo a un relleno sanitario, con suerte, ¿cierto?, y se están transformando en metano, uno de los gases más, digamos, capturadores de calor que existe, entre otros, ¿ya? Entonces, lo que ocurre a nivel, digamos, personal también ocurre a nivel industrial, a nivel de organizaciones. Son prácticas que deberían estarse generando e ir también al inicio de la cadena. Porque cuando nosotros valorizamos elementos técnicos, nos vamos a encontrar con muchos elementos que desde el diseño ya vienen con error, ¿ya? Por ejemplo, Irina, me imagino que es lo que te pasa a ti todo el rato porque estás justamente en el ámbito textil, y es que las ropas vienen todas con fibras mezcladas. Separar eso en el final de la cadena es súper difícil, es algo que no se puede hacer, ¿cierto? Y aunque salgan un montón de, digamos, de emprendimientos asociados a la valorización de las ropas, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que como la mayoría de la ropa es de plástico, vamos a seguir generando microplástico en el lavado. ¿Se fijan? Entonces, la solución no está precisamente al final de la cadena, está en el inicio, ¿cierto? Generando e integrando estrategias como, por ejemplo, la de los insumos puros, ¿cierto? Insumos que me permitan a mí, por ejemplo, sacar los químicos tóxicos del sistema. Por otro lado, insumos que en su diseño me permitan desarmarlos fácilmente, después una vez que se transforman en un producto. ¿Se fijan? Entonces, en los problemas asociados, digamos, al final de la cadena, como decía Irina, ¿cierto? Porque nosotros estamos extrayendo, estamos produciendo, distribuyendo, usando y botando. Los problemas asociados en todo el sistema se deben a errores de diseño. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en una estrategia anterior antes de solamente hacernos cargo de valorizar residuos que ya vienen con un problema de diseño y que son mucho más difíciles de poder, digamos, separarlos o poder hacer algo con ellos. Así es, y yo quiero agregar que desde mi mirada, ¿cierto?, me voy más atrás todavía. Tiene que ver con el mindset o nuestra mentalidad, entender que la sostenibilidad o la regeneración no son un concepto técnico, son un concepto adaptativo que tenemos que meter en nuestra vida, en cómo vivimos, en lo que comemos, como dice Tamara, en cómo generamos nuestros residuos, en qué elegimos. Por eso es tan importante la educación al ciudadano de a pie, al que elige comprar A o B, ¿no? Y esa es una de también, porque si podemos educar muchísimo a los emprendedores, a las empresas, pero si no educamos también al consumidor para que elija esos productos, tampoco vamos a avanzar a la velocidad que necesitamos avanzar. Por lo tanto, aquí la educación es fundamental y la educación tiene que partir en el preescolar. Los niños tienen que aprender en el preescolar cuáles son los ciclos de la vida, cómo mi impacto genera un impacto más allá de mi persona, cómo lo que yo hago hoy día y la decisión que yo tomo va a afectar a mi compañero de al lado, va a afectar a mi clase, va a afectar a mi colegio, va a afectar. Entonces creo que
Hoy día ni siquiera en las carreras universitarias todavía está integrado el concepto de la economía circular, de la sostenibilidad y de la regeneración. O sea, ayer escuchaba por ahí a alguien que está estudiando ingeniería comercial en 4º año y dice, primera vez en mi vida que escucho que existen otras economías. Y entonces estamos formando profesionales con materias que ya no van. Estamos todavía pegados a nivel academia con un sistema lineal. Entonces, como dice Tamara, cuando tú ya llegas a poder hacer lo que quieras hacer y empezaste de manera con una mentalidad lineal, es mucho más difícil cambiarlo al final de la cadena. Por lo tanto, es indispensable cuando tú empiezas a pensar en lo que quieres hacer, sea un producto, sea un servicio, una actividad, pensar circularmente, que tu vida tenga integrado las 9 R's de la circularidad. Ahora, sin duda que esto es un proceso. Estamos en un cambio en la humanidad, en un cambio adaptativo de la especie, ¿cierto? Y eso no es fácil ni es rápido. Por lo tanto, hoy día todas esas acciones que parten a lo mejor en algunos en el reciclaje son importantes, pero debiéramos ir más allá, a pensar, como dice Tamara, desde el diseño, desde que se me ocurrió una idea para hacer algo, yo ya tengo integrado, ¿cierto?, lo que es la circularidad y cómo eso que yo hago va a afectar en forma positiva o negativa, y esa es la elección, ¿cierto?, qué es lo que yo quiero dejar en el mundo, porque el impacto va a estar igual. El impacto que nosotros generamos como seres vivos dentro de un sistema existe igual. Está en nosotros, al cambiar esta mentalidad y al poder incorporar estos conceptos dentro de nuestra vida, el poder generar un impacto positivo o negativo. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es hoy día para mí lo que está faltando en este sistema de la economía circular, es precisamente la educación y la integración del cambio de mentalidad en nuestra forma de vivir. Y por eso creamos la academia, porque la academia tiene ese objetivo, educar transversalmente no solo a los emprendedores y empresarios, sino que también a las personas, partiendo por los pequeñitos. Importante lo que dice Verónica, sobre todo en el ámbito educativo, ¿cierto? Porque normalmente cuando hablamos economía circular, un usuario normal piensa, a lo mejor lo ve como asociado a las empresas solamente, como que no estamos todos implicados en esta responsabilidad. Y además algo que ha estado presente en la historia, o sea, nuestras abuelas o bisabuelas reparaban las cosas, la ropa se le daba de un hijo a otro, no había cantidad exorbitantes de ropa porque los closets eran pequeñitos, se utilizaba todo en la cocina, entonces los descartes de la cocina se hacían mermeladas, o se hacían encurtidos, o se hacían deshidratados, entonces son prácticas que tenemos que recuperar de lo que existía antes, recuperar oficios, por ejemplo. Pasaba el señor que afilaba los cuchillos, yo no iba y me compraba un cuchillo nuevo porque perdía el filo, no, pasaba el señor con el pitito ahí para que uno afilara los cuchillos y las tijeras, ¿cierto? Se reutilizaba la mayor cantidad de cosas dentro del hogar, y tenemos que un poco volver a recuperar eso, aprender a vivir más en la suficiencia tal vez, y alejarnos de esta mentalidad del consumo, ¿no? Donde todo es tan fácil hoy día. Se me echó a perder, compró otro. ¿Y qué pasó con ese anterior, cierto? Entonces, generar, por ejemplo, reparación de utensilios, terminar con la obsolescencia programada. Yo ayer tuve que comprar un hervidor y con el dolor de mi alma, porque el hervidor anterior tenía 1 año. Entonces, ¿cómo no encontrar sistemas en que yo pueda reparar las cosas para extenderles la vida y con eso generar menos residuos y por lo tanto no tener que gestionar residuos, sino que desde el inicio eso ya me dure más? ¿Por qué deberían atreverse las empresas a incluir prácticas de economía circular hoy en día? Ya más o menos lo hemos hablado, pero les pregunto por qué todavía hay muchas que no se unen a esto, ¿cierto? Irina. Creo que, bueno, si lo miramos, a ver, las empresas grandes se están uniendo, las empresas grandes porque hay un principio de partida, porque los grandes mercados te lo exigen. Segundo, porque tiene una ventaja reputacional importante. Tercero, porque si voy desde la mirada, desde la mirada solo de los residuos, hay compromisos legales que cumplir al respecto. Por ejemplo, la ley REP, si lo miramos desde la gestión de los residuos. Entonces, ahí hay varios como gatillantes, son para las grandes empresas y que lo están adoptando. El problema en esto
son las pymes. El problema en esto son las pequeñas empresas. Probablemente, si son parte de una cadena de proveedores de una empresa más grande, estén teniendo presiones desde esta empresa más grande que tiene que cumplir con sus gobiernos corporativos, principios de sostenibilidad, de economía circular o de reducción de emisión de gases, que no tienen los recursos. Por lo tanto, el problema de la sustentabilidad tiene que ver con la profundidad con la que ha entrado la economía circular, porque lo acaba de decir Verónica, ella se compró un hervidor hace un año y tuvo que comprar otro hervidor, porque probablemente pasa con una parca de una buena calidad o con los productos sustentables, todavía tienen precios demasiado altos. Sí, esto es elite. Entonces los precios altos hacen que uno prefiera ropa de menor calidad, pero que va a durar lo que tenga que durar, o arminículos que de una calidad o de un precio menor al que costaría uno de un producto sustentable. Entonces hay un tema de costos, ¿ya? Hay una barrera de costos de ingreso, los costos de entrada son altos para las pymes, pensando en las pymes. Porque Sí. si tú dices, oye, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué deben atreverse? Puta, para mí es súper simple, digo, sostenibilidad ambiental, la economía circular busca reducir los desperdicios, entonces al retirar, las empresas pueden reducir su huella ambiental y contribuir a la conservación del planeta. Pero una pyme, aunque tiene que pagar el IVA, no está precisamente pensando en la conservación del medio ambiente y del planeta, está pensando en cómo paga el IVA y sobrevive y le paga el colegio y le paga los estudios a sus cabros. Entonces, hoy día faltan incentivos, mayores incentivos, incluso tributarios, para que las pymes puedan unirse a la economía circular. Falta, hoy yo digo, la economía circular te apoya, atrévete empresa, porque vas a ser innovador y vas a aumentar tu innovación y tu competitividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a innovar en productos, en procesos, modelos de negocio, ok, y vas a mejorar tu reputación sobre los consumidores. Ahí en el ámbito reputacional puede haber un poquito ya que le cale a uno más chiquitito. En el cumplimiento normativo, para todo. Oye, únete a la economía circular porque tienes que cumplir las normas de gestión de residuos, emisión, uso de recursos, agua cada vez más, etcétera. Pero faltan estos incentivos, falta como el ahorro, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, el ahorro de agua para un pequeño agricultor, para una pyme, se lo compra una empresa grande. ¿Por qué no? Si ella está ahorrando, ¿cómo generamos mercados nuevos? Hay que ponerle lucas a esto, es economía, y la economía genera recursos y tenemos que, nosotros que estamos acá sentados, empezar a pensar cómo ponemos los incentivos para que las pymes, y cómo vamos y hacemos presión a los legisladores o a quien sea, para que las pequeñas empresas puedan adoptar también la economía circular, y eso va a hacer que la persona, que este ciudadano de a pie también lo pueda hacer, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí no nos salvamos solo, nos salvamos en comunidad. Así que si no lo hacemos en conjunto, no va. Qué interesante, yo concuerdo completamente con lo que dice Irina en términos de que las trabas son muchas. No es tan simple porque principalmente el sistema funciona no integrando las externalidades negativas que existen en la producción y en los ámbitos sociales. O sea, ¿a qué me refiero? Para que una ropa, H&M, o Temu, o lo que sea de todas estas cadenas chain que son de fast fashion y de producción rápida, ¿cierto?, pueda costar lo que cuesta, el costo lo paga otro. El costo lo paga otro, exactamente. Y por eso son tan baratos, porque en realidad los bajos precios, digamos, el bajo valor que tiene, digamos, la mano de obra de las personas al producir eso es terrible. O sea, las inequidades sociales que genera el sistema productivo
es súper alto. Y la inequidad, digamos, a tener derecho a un medio ambiente libre de contaminación también es alto. Entonces, ¿por qué son tan baratos? Porque efectivamente no están integrando todos los costos desde el punto cero. Y esto es un sistema de producción y consumo. O sea, lo interesante que puede tener la economía circular acá, independiente de, digamos, de todo lo que habló Irina, que es súper cierto, faltan los incentivos y es más difícil, es más complejo, ¿cierto? Por todo esto, ¿cierto? Y más encima estamos bajo un sistema, digamos, en que las grandes cadenas presionan a través justamente de sus precios. Por lo tanto, la competencia, que es el mindset, como se dice, a mí no me gusta mucho hablar con eso anglicismo. La cultura. Es la cultura, ¿cierto?, de hoy, es la competencia. Entonces yo creo que este tipo de metodologías y de prácticas lo que hace también es incentivar procesos colectivos, ¿cierto? Lo que está ocurriendo es que las grandes empresas, por ejemplo, hoy en día están empezando a implementar economía circular, bien o mal, porque lo están empezando a hacer, ¿cierto? Y están empezando a presionar también al resto. Y necesitan un montón de distribuidores, un montón también de empresas pequeñas, porque este proceso no se hace solo, se hace en conjunto. Entonces, como es un sistema de producción y consumo, lo que debería ocurrir a medida que se empieza a implementar es que los consumidores también deben estar y empiezan a estar más informados, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a generarse una conciencia mayor de la importancia, digamos, de comprar conscientemente, tener un consumo consciente, y es algo súper complejo cuando tenemos, digamos, un montón de basura china o de otros lugares, ¿cierto?, encima, que vale 1.000 pesos. ¿Te fijas? Entonces hay que empezar a darle el valor, digamos, y este tipo de metodologías puede, digamos, incentivar procesos colectivos, ¿cierto?, procesos en que se incluye, digamos, el valor del trabajo, de la parte social, ¿cierto?, y el valor, digamos, de producir sin, digamos, generar un impacto como lo estamos generando tanto para nosotros como para las próximas generaciones. O sea, de verdad, a mí la palabra desarrollo sostenible me queda súper corta, porque ¿qué es lo que vamos a sostener? Vamos a sostener el mundo como lo tenemos hoy en día, y hoy en día está terrible. O sea, las consecuencias, digamos, son gravísimas, y si no lo paramos a través de este tipo de, digamos, metodologías de implementaciones en nuestras organizaciones, estamos bastante al debe con nosotros mismos y nuestras próximas generaciones. Entonces, yo creo que sí son beneficios que en este momento cuestan más debido a cómo funciona el sistema, pero tenemos que remar para allá en conjunto. Y lo bueno es que nos permite, digamos, esa oportunidad, ¿no?, de poder unir el sistema de producción y consumo, y que vayamos juntos ahí remando por ese lado. Yo quisiera agregar que, tomándome un poco las palabras de ambas, porque estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, primero que nada, yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia fue mostrarnos que no somos uno, somos una humanidad, y que tenemos que colaborar sí o sí si queremos salvarnos como especie. Como humanidad fuimos capaces de sacar vacunas en 1 año, y eso habla de cómo cuando las mentes y las voluntades se aunan con un objetivo común, las cosas se pueden hacer. Estamos en un cambio civilizatorio, en un cambio de forma de vivir, ¿cierto? Por eso que son muchos los factores que hoy día influyen, ¿no? Por un lado, tenemos que tener este cambio de mentalidad o de cultura y a incorporarlo en nuestra vida para, por ejemplo, en Chile el promedio de prendas de vestir por persona que se compran al año es de 50, nuevas, usadas, como sea. Y antes eran 13. Volvamos a eso, no necesitamos comprarnos cantidades de ropa, podemos poner de moda el repetir las pintas, como digo yo, ¿no? Como se hacía antes. Segundo, tenemos que democratizar un poco la sostenibilidad en el sentido de que las cosas efectivamente vayan teniendo un costo menor para poder ser asequibles, porque como decía Irina, hoy día todavía es muy de élite. Hoy día, si tú quieres comer saludable, quieres vestirte con productos de buena calidad y que sean de fibras nobles, ¿cierto? Quieres utilizar un auto eléctrico
todavía es muy de élite, todavía no está al alcance del ciudadano a pie. Y eso también tiene que ver con lo otro que mencionaba Irina, con los incentivos. La banca a nivel mundial, hablo, que va moviéndose, ¿cierto? A través de la creación de las taxonomías que les van poniendo ciertos lineamientos, ¿cierto? Pero todavía está muy centrada en el bottom line. Todavía cuando un proyecto quiere financiarse, lo que más miran es cuánto va a ser su rentabilidad y no cuál es el impacto que va a crear. Y quizás eso debiera ser más importante, que al final del día tiene que ser sostenible económicamente, de acuerdo, pero también tienen que mirarse estos otros impactos al momento de ser financiados, porque ese es el incentivo para que las empresas quieran hacerlo. Y por otro lado, desde el punto de vista del Estado, en temas de impuestos, una empresa que hace el esfuerzo por contaminar menos, por cuidar a su gente, por aportar a la sociedad, debiera tener incentivos tributarios. Y aquel que no le importa y que contamina y que prefiere pagar las multas debiera tener 3 veces el valor de multa para que no le sea atractivo seguir produciendo de la misma manera, para que el costo económico de hacerlo mal sea infinitamente más alto que el de hacerlo bien. Por lo tanto, aquí esto es multisistémico. Tenemos problemas complejos. Necesitamos integrarnos todos en un ecosistema, ¿cierto?, que pueda acompañar este proceso. Y por eso la Cámara Verde, como una asociación gremial que es especializada en temas de sostenibilidad y de regeneración, tiene dentro de sus objetivos eso, empujar todos juntos. Somos transversales a todas las industrias. Y eso lo que logra es que conversemos, que no seamos carriles separados, que cada uno va haciendo su camino, pero sin conectarse con el de al lado. Entonces duplicamos esfuerzos, nos quedan cosas en el aire. Si logramos conversar como sistema económico, ¿cierto? Y empujar, ¿cierto?, a los legisladores a que hagan las cosas de una manera distinta, vamos a tener un avance muchísimo más rápido. Tenemos que coordinarnos, tenemos que colaborar. Es fundamental aquí lo que hablaba ayer Gerardo en el curso que ayer lanzamos el primer curso de la academia, ¿cierto?, sobre la transición de la economía hacia una cultura más sostenible, especialmente en los negocios, ¿cierto?, de cómo poder integrar estas nuevas economías. Precisamente porque estos pequeñitos, estas pymes que no tienen la capacidad económica o técnica para poder articularse solos, puedan articularse en cooperativas, en una economía asociativa, donde importa cada pieza, donde además podemos compartir recursos en una Fab Lab, podemos tener espacios comunes de cowork. O sea, hay formas hoy día en que los pequeños se pueden articular, ¿cierto?, en una asociatividad distinta para no estar solos frente a este cambio, que claro, como dice Irina, es difícil. Es difícil si yo estoy pensando en darle de comer a mis hijos, en pagar los impuestos, en tener buenas condiciones laborales, hacerlo solo. Entonces, hoy día necesitamos integrar estas nuevas economías de las que hablaba Gerardo ayer, ¿cierto? La economía de la dona, la economía para el bien común, la economía naranja, la azul y todas las otras que existen y que hoy día nos están enseñando a los profesionales que van a salir al mundo para hacer esta nueva economía. Entonces necesitamos también integrarlas en la academia, estas nuevas miradas. Y ahí la economía circular, por supuesto que cumple un rol gigantesco, no solo en la producción de los procesos productivos, sino que en cómo concebimos la economía total, cómo nos articulamos como cadenas de valor sostenible, donde el que es grande y que necesita a los chicos ayuda a los más chicos a poder ser sostenibles en vez de solo exigirles que sean sostenibles. Entonces, es mucho más allá que solamente aplicar una herramienta técnica. Este es un cambio de forma de vivir en el planeta. ¿Cómo han visto ustedes la incorporación de las empresas agrícolas y de los agricultores, en el fondo, a las prácticas de economía circular? ¿Irina? Mira, yo vivo acá en la región de los lagos, entonces, donde si la mayor actividad económica es la acuicultura, tengo mis anteojos con una sola patita. Si bien la actividad aquí es la acuicultura, la actividad agrícola no por eso es menos importante. Las empresas agrícolas a ver,
ellos tienen el espacio hecho para ser regenerativos, ahí la agricultura regenerativa, incluso la agricultura biodinámica, ha entrado con harta fuerza en los Sí. productores, un poco siguiendo las tendencias internacionales, lo que veíamos de aquellos que quieran incorporarse en mercados internacionales, sí o sí han tenido que ir encontrando en la economía circular una fuente de una forma de una producción más sostenible y eficiente. ¿Por qué? Porque reduce los residuos, porque puedes utilizar subproductos agrícolas ahí, los productos, la biomasa, el estiércol, y ahí, bueno, va también a la ganadería, pero estamos hablando de agricultura, donde una línea muy importante que se está desarrollando y que se está promoviendo en nuestro país es la agricultura regenerativa, donde se busca regenerar la salud de los suelos, la rotación de cultivos. Como bien decía Vero delante, son prácticas súper ancestrales, pero que las habíamos dejado de lado, y estas prácticas no solo reducen la necesidad de insumos externos como fertilizantes, pesticidas, sino que contribuyen a algo que para mí se hace cada vez más importante en mi vida cotidiana, que tiene que ver con la captura de carbono y la mitigación del cambio climático. ¿Ya? Así que también lo puedes mirar aguas arriba en la cadena de valor, en la cadena de suministros agrícolas, porque puede ser más circular incluso desde la producción, pero también desde la distribución o la comercialización de los productos. Y lo que no es, lo dejo para el final, pero sigue siendo para mí fundamental, es el uso eficiente del agua y, por qué no decirlo, de la energía, ¿ya? En prácticas donde podamos utilizar de mejor forma el agua. Piensa tú que la región acá, bueno, acaba de parar de llover. Aquí tú podrías pensar que una región como la región de los lagos, que está en el sur de Chile, que se llama región de los lagos, o la región de los ríos, si tú vas al presupuesto de sus gobiernos regionales, ellos compran agua en camiones aljibe. También hay escasez de agua, pero hay escasez de agua potable y hay una distribución en las costas donde siempre hay menor cantidad de agua potable. Por lo tanto, la agricultura puede apoyar desde todo esto, apoyarse en la agricultura regenerativa, en sus cadenas de suministro circular y en el manejo eficiente del agua. Así es. Tamara. Súper. Bueno, como complemento, hay algo súper importante en términos de impacto a nivel mundial. El mayor impacto lo genera precisamente la agricultura, la generación de nuestros alimentos. Si nosotros observamos cómo estamos en términos de límites planetarios, ya que es un estudio que se hizo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, y los mayores impactos, como decía anteriormente, están asociados justamente a los agroquímicos, ¿ya? El uso de fertilizantes químicos y el cambio de uso de suelo son digamos, las principales consecuencias asociadas a la generación de nuestros alimentos, y por lo tanto la pérdida de biodiversidad está 100%, o sea, no 100%, pero muy ligada a eso, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el modo en que nosotros hacemos, el diseño, siempre. El diseño. Siempre el diseño, que es basado precisamente en un sistema de monocultivo que necesita, ¿cierto?, una mayor cantidad de agroquímicos para poder sobrevivir, agroquímicos para poder darle, digamos, fuerza al suelo, que está agotado, ¿cierto?, y agroquímicos para poder matar todos los bichos que van y vienen, porque de eso se trata, ¿no? Esa visión mata, digamos, a la vida. Entonces es muy degradante en términos de la vida. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tenemos que la mayor cantidad de biodiversidad, el 25% de la biodiversidad de la vida, digamos, del planeta está en el suelo, y nosotros lo estamos degradando a niveles estrepitosos. Por lo tanto, lo que dice Irina es completamente fantástico, ¿no? Asociado a todas las prácticas que hoy se están
generando, sobre todo con la agricultura regenerativa, que hoy ya los conocimientos existen, ¿ya? Sí. Y la economía circular yo creo que se acopla a todas estas buenas prácticas que hoy ya están, digamos, implementándose. Imagínate que esta semana, la semana pasada, se inauguró aquí en Santiago el primer bosque de bolsillo asociado a la metodología de Miyawaki, que es un sistema que nos permite hacer crecer bosques de manera muy rápida, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las metodologías de bosques comestibles, de agroforestería sintrópica, ¿cierto? Aquí en Chile existe gente súper capaz, o sea, aquí hay fondos también de regeneración como la Fundación Lepe, que el año pasado, por ejemplo, hizo un fondo increíble para la regeneración, que lo que está haciendo es apoyar a los campesinos, ¿cierto?, al mantenimiento de especies como porotos, ¿cierto?, que son milenarios aquí en las zonas, ya estoy hablando de zonas de Chile. Entonces, ya se está armando, digamos, un sistema que nos permite tomar estas prácticas ancestrales y retomarlas. Y yo creo que la economía circular, vuelvo a mencionar como la importancia que tiene para poder mirar el sistema y poder ver también cuáles son lo que lo acompaña a la agricultura. Porque lo que ocurre es que sí, la agricultura en sí es una solución, la agricultura, digamos, regenerativa es una gran solución, pero también tenemos asociado todo el sistema de empaques, de distribución, ¿cierto? Todo lo que acompaña al sistema en sí económico. Entonces, por eso es importante mirarla desde una perspectiva de economía circular para poder ver cuáles son todos los lineamientos asociados, porque ya la agricultura en sí ya tiene esa fuerza y que tiene que ser cambiada a través del respeto por la vida y la biodiversidad. Y yo creo que un trabajo súper fuerte que se está haciendo también es a través de INDAP. O sea, yo creo que hay digamos, varias personas que conocen mucho del tema, que están en puestos claves, como por ejemplo, justamente en INDAP, que se está haciendo capacitación para el campesinado, digamos, rural. Eso es súper importante, porque la agricultura campesina es la que provee la mayor cantidad de alimentos internos en Chile. No es el monocultivo, digamos, de la gran fruta, qué sé yo, porque todo eso se va hacia afuera. ¿Te fijas? Entonces, hay que darle importancia a eso y hay que cambiar nuestros parámetros, digamos, de uso de químicos y todo eso. Entonces, las prácticas se pueden cambiar haciendo una asociatividad entre la economía circular y todas estas buenas prácticas regenerativas que estamos viendo que están surgiendo por todas partes. Así es. Y ahí es importante, vuelvo a decir, el tema de la asociatividad de los pequeños, ¿no? Cuando hacemos uso de los recursos, cuando compartimos el agua, cuando hacemos un uso eficiente de todos los recursos y nos conectamos todos con un propósito común, ¿no? No solamente yo cuido mi isla, sino que yo cuido algo más grande que es el planeta. Creo que la agricultura y la ganadería, porque me atrevo a decir que también está entrando en la ganadería y tenemos a Manada, por ejemplo, un saludo para Manada, que está haciendo ganadería regenerativa, ¿cierto? Con esto, y hay asociado a eso un montón de otras productores. Por ejemplo, yo estuve en Los Ríos, ahora en Valdivia, la semana pasada, y ahí hay una persona que está haciendo los postes para hacer corrales móviles para poder hacer la ganadería regenerativa. Entonces se van uniendo y se van... El plástico es un invento increíble, pero está mal usado. Si nosotros logramos poner el plástico donde tiene que estar y no dentro de nuestro alimento, va a ser fantástico. Entonces yo creo que vuelvo a lo mismo, estamos en un cambio, estamos avanzando, Chile además es pionero en muchas cosas y tenemos que difundir, educar, conectarnos, hablar del tema, esto que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Este podcast donde podemos ver... contar lo que se está haciendo en distintos lugares de nuestro país es fundamental para que la gente lo conozca y se interese y quiera practicarlo. ¿Qué le cambiarían ustedes a este enfoque de economía circular? ¿O qué creen que falta? ¿Al enfoque de nuestro país, en nuestro país? ¿A cómo estamos funcionando en la economía circular? Al enfoque que le estamos dando en Chile, yo creo que hay que
lo mencionó la Vero recién, tiene que ver con la educación y la conciencia pública. Yo sé que hay mallas de Ingeniería 2030 en la Universidad de Chile, por ejemplo, u otras mallas que ya están incorporando la economía circular, pero falta una transversalización. El cambio climático ya ha sido incorporado en los currículums de los colegios, pero yo estaba revisando el libro de ciencias de mis hijas, una está en séptimo y la otra en segundo medio, y los enfoques que hay en sus libros de ciencia van mucho todavía en el manejo de los residuos, el reciclaje y todo. Entonces, desde la educación, la conciencia pública, así que ahí hay un espacio. Si tú vas a lo más avanzado, bueno, el Ministerio de Ciencia tiene que fomentar aún más los postdoctorados y doctorados, porque se necesita también investigación. La ciencia está apoyando, no hay desarrollo económico sostenible sin avances de la ciencia y la tecnología. Yo creo que también es tiempo desde el nivel regulatorio que nuestro país vaya revisando la ley REP. Es una ley que, si bien nos da el punto de partida para el reciclaje, no considera el ecodiseño, ya ok, como principio, pero no hay incentivo a la reutilización, a la reparación, al derecho a la reparación como un derecho básico también, y eso podría traer incentivos para que estos oficios se desarrollen de mejor forma. Así que eso ya, si nos metemos más en la mentalidad, la cultura empresarial, pucha, ahí evaluación de ciclo de vida, pero ahí les dejo ahí a la Tamara, le doy el... Sí, ella está ahí. Oye, pero ahora se generó un bien público de análisis de ciclo de vida, lo cual lo encuentro súper bueno, porque justamente le va a dar un impulso a la empresa en ese ámbito. Así que un aplauso ahí se llama Ciclodata, para los que quieran ahí darle una vuelta. En la página de Colo. Sí, oye, pero mira, yo creo que se ha hecho un trabajo, digamos, bastante, digamos, eso sin prisa pero sin pausa también, que se dice mucho en la permacultura, en términos de que se han implementado, claro, nuevas normativas y todo. De hecho, a mí la que más me encanta, la última que salió asociada a la reutilización de las aguas grises, para que nosotros podamos regar, ¿cierto? Que es fantástico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también podríamos nosotros integrar mayores prácticas asociadas a cómo nosotros podemos inspirarnos en la naturaleza para poder hacer este tipo de cosas? Y yo creo que Irina le dio en el clavo ahí, la investigación y la educación, todos estos doctorados que se deberían hacer para poder investigar un poco más, porque una de las cosas a las cuales me dedico yo es educar en torno a la biomímesis, que es el diseño inspirado en la naturaleza, pero cómo nosotros podemos visualizar estrategias desde la naturaleza para poder implementarla en funciones humanas, ¿no? Tanto para la innovación, para productos, para servicios, pero estamos un poco a años luz de poder realmente generar nuestros propios productos y servicios basados en sistemas tan eficientes como lo hace la naturaleza. Entonces falta también mayor investigación en ese ámbito, ¿cierto? Y la educación es un punto fundamental, porque nosotros en este momento estamos integrando la economía circular, digamos, en el ámbito productivo, generando nuevos modelos de negocios, como decía Irina, muy enfocado también en la gran empresa, pero falta que lo podamos implementar más en los emprendimientos, ¿cierto? Y también en los colegios. O sea, esto es una mentalidad que hay que cambiar desde el aspecto cero. El hecho de que ahora en los libros de los colegios, ¿cierto?, de ciencias, como decía Irina, están enfocados todavía en el residuo, en el cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de lo mal que lo hemos hecho. Exacto. ¿Se fijan? O sea, estamos en ebullición, ya no estamos en cambio. Y tenemos que aprender las soluciones, y las soluciones tienen que ver con la regeneración, porque ya nos pasamos en el desarrollo sostenible. O sea, la sostenibilidad es esto de estar viendo por partes y piezas, ¿cierto? La pastilla para el síntoma. Pero ahora tenemos que ir a las soluciones que nos permitan cambiar los campos sociales, cambiar, digamos, la mirada que tenemos de cómo nosotros podemos dar más,
como lo hace la naturaleza, ¿no? O sea, un solo capullo produce cientos o miles de semillas, Exacto. ¿cierto? Hay abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar abundancia en nuestro propio sistema? Porque tenemos una visión como de carencia, ¿no? No de abundancia. Y eso lo vemos reflejado en cómo educamos, en cómo producimos, en cómo nos relacionamos. Entonces, hay un cambio de switch que es importante y también eso tiene que ver con la educación y digamos, el apoyo en ese sentido, como decía Irina, o sea, en la investigación. Falta harta investigación acá y la parte regulatoria, por cierto, ¿no? Porque nosotros no somos quienes diseñamos estos vertidores, ¿cierto? Que hay que cambiar cada un año. No los diseñamos, pero vienen diseñados con obsolescencia programada, ¿cierto? Entonces, pero podríamos nosotros exigir que entren solamente diseños que puedan ser reparables. ¿Será posible? ¿Se nos permitirá? ¿Podemos presionar para eso? Entonces, ahí Sí. está la cosa, porque nosotros no tenemos industria que genere hervidores, pero a lo mejor podríamos presionar que entren solamente hervidores que podamos reparar, ¿se fijan? Entonces, y generar una economía Volver a la circular tetera. interna. Entonces, es Volver a la complejo. tetera, yo creo que ese es... Ayer estuve buscando una tetera y la única que encontré, una tetera de aluminio como las antiguas, más de 30.000 pesos. Entonces, Y no use aluminio, por favor. y no usa aluminio además. Entonces, volver a crear ese tipo de productos. Y yo quiero agregar además los incentivos económicos para que realmente existan fondos, existan apoyo económico a las pequeñas empresas que están tratando de hacer un esfuerzo enorme por hacer que su proceso sea circular, por tener conciencia en los pagos de los sueldos, por integrar todo esto en su operación. Y no es fácil, ¿cierto? No es fácil, sobre todo porque yo siento que todavía el sistema financiero está con la mentalidad antigua y también cuando vamos a lugares donde hay, digamos, evaluación de proyectos, también en los evaluadores de proyectos todavía no está internalizado profundamente el tema de la regeneración, como decías tú, y de la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad es el desde, o sea, al menos los que no son sostenibles deberían llegar a ser sostenibles, pero los que ya llegaron ahí tienen que dar un salto hacia crear las condiciones para la vida, hacia crear esta abundancia, ¿no? Y ahí vuelvo a citar o cito a Gunther Pauli, ¿cierto? Con su economía azul y que habla siempre de mirar el territorio y la riqueza que tiene el territorio para poder resolver con esa riqueza los problemas de esa población. Volver un poco a la mirada local de integrar el territorio con sus habitantes, con sus recursos, ¿cierto? Y generar soluciones ahí. Súper. Para ir cerrando, ¿cómo ven ustedes la adopción de estas prácticas que hemos hecho como sociedad, pensando no solamente en las empresas, en las organizaciones, sino también como en el ciudadano? Yo creo que vamos avanzando. Irina, Tamara, no sé quién quiera contestar. Yo hago clases de diseño sustentable en la USACH y en la Mayor, y uno de mis focos máximos es sacar un par de consumidores responsables de esos ramos, ¿no? Ojalá un par, lo digo con... de frutos. Tengo hartos alumnos, ¿no? Pero un par de semillas ahí que se den cuenta de la importancia de cómo, de que nuestro consumo es un voto, ¿no? Yo creo que cuando nos demos cuenta de eso, vamos a ir mejorando, ¿no? Pero es súper importante, volvemos a la educación. Desde pequeños entender que no necesitamos el tener el closet mega lleno, que no necesitamos comprar tanta comida o que si la zanahoria tiene una parte más, digamos, y no es recta, también funciona y está bien. El desperdicio alimentario es gigante por cosas estéticas, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de conceptos que están súper errados en la manera en que producimos y consumimos, ¿cierto? Entonces, requerimos cambiar una conciencia, un paradigma, digamos, de cómo nosotros vemos que tenemos que comprar o que necesitamos, ¿cierto? Entonces, creo que hay harto trabajo educativo y de crear conciencia. Entonces, y está difícil, está complejo porque los cabros hoy en día están en el celular y el celular te está mostrando un mundo ficticio que no está.
no está aquí presente, o sea, no están en el presente, entonces es complejo, o sea, y también es complejo como decirles, oye, ya empieza la clase, chao con el celular, y se enojan, porque es como esa necesidad de estar en otro lado y no estar aquí. Hiperconectado. ¿Te fijas? Entonces, pero conectados no están conectados, están desconectados de la realidad. Sí. Entonces, no digo yo que sea todo así, no lo veo con una mirada, digamos, negativa. Al contrario, yo creo que justamente hay harta oportunidad para trabajar ahí, pero es necesario crear también nuevos mecanismos de cómo llegar también a estas nuevas generaciones que están en el ámbito volátil, que no sé muy bien, hay que agarrarlas de alguna manera, ¿no? Entonces hay que crear nuevos mecanismos y de educación porque ya no nos sirve no sirve como educábamos antes. Nosotros todavía estamos, digamos, aquí en esta pantalla, estamos educando adultos que están más digamos, interesados en este tema, pero también tenemos que llegar a las nuevas generaciones, a los chiquititos. Y yo creo que una cosa importante es incentivar, digamos, el amor a la naturaleza desde pequeño. Tener digamos, sistemas vivos cerca de tu casa que te permitan entender la importancia de tenerlos, de respirar aire limpio, de tener agua, ¿cierto? Entonces, las cosas básicas, en este momento, las nuevas generaciones creen que el agua sale de la cañería y punto, que las arvejas crecen dentro de una bolsa en el supermercado, ¿me entiendes? Entonces, eso no podemos perder esa conexión, porque yo creo que depende mucho de esa conexión en cómo nosotros incentivamos procesos conectados una vez que somos adultos. Entonces, esa es mi visión, por ahí va, ¿no? Y que obviamente la economía circular tiene relación como con los sistemas conectados, por lo tanto, es un proceso que se debe incentivar desde pequeño. Gracias, Tamara. Irina. Sí, yo me resueno mucho con lo que acaba de decir Tamara respecto al amor a la naturaleza. Me pasa que hace 4 años soy migrante climática, digo yo, pero en realidad me vine en la pandemia a vivir al sur de Chile y la educación y la conexión que tienen aquí los chicos es la conexión con la naturaleza, el cuidado es fundamental, pero es porque vives en este entorno, es parte de ti y lo aprendes a cuidar. En una ciudad vives con el gris y eso no hay nada más desesperanzador que eso. Y los niños están encerrados porque no pueden salir a jugar, porque los narcotraficantes tomaron las calles, porque nosotros convivimos con el hecho de querer hacer cosas por este planeta, pero el problema es sistémico también. Tenemos narcotráfico, pobreza, conviviendo con esto y por lo tanto lo que decía Tamara de resonar y vibrar y el amor por la naturaleza lo podemos hoy día inculcar en los pequeños y en los adultos mayores. Ahí hay dos espacios en las personas mayores. Hay 2 espacios que hay que ir a ganar con casos, mostrando casos, por eso son tan importantes los casos de éxito, de emprendimientos, de economía circular, etc. Así que por ahí creo que está la cosa. Yo dejé de hacer clases en universidades a los alumnos de pregrado por lo mismo, porque no tienen ganas de aprender nada que no venga de su celular. A lo mejor todo lo tendrían que tomar online, no lo sé. Estamos viviendo una etapa de harta desesperanza, por lo tanto la economía circular, la sostenibilidad nos da un barniz de esperanza de lo que podemos hacer. Pero eso, yo creo que hay que apuntar a los niños, hay que hacer mucho, hay que tener grandes embajadores, y las jóvenes como la Julieta Martínez o varios otros chicos que están haciendo y que los logra sacar de la zona de confort para ir a hacer algo por otros, porque Sí. la economía circular significa eso, hacer algo por otros, y estamos en una sociedad súper individualista, entonces, que nos llevó a este problema. Entonces, vivir en la conciencia colectiva, yo creo que es lo que nos va a ayudar. Sí, yo quisiera agregar ahí que desde mi mirada, ¿cierto? Yo soy mamá de 4 hijos, ahora soy abuela de mi primer nieto, lo digo con mucho orgullo. Yo creo que las personas en general están un poco desconectadas de su propósito de vida.
Porque en este camino de la competitividad, de que hay que ir a la universidad para ser un profesional de X y ganar plata, porque ese era como el camino, ¿no? Cuando alguien decía quiero ser músico, quiero ser artista, no, pero te vas a morir de hambre. Entonces, desconectados absolutamente de quienes somos, primero, como personas, segundo, de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Quiero que mi huella sea una huella positiva o negativa. Y eso parte muy joven. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un documental que está en Netflix, los que puedan verlo en Netflix, que se llama Vivir 100 años. Y una de las cosas que ha hecho Dan Butler, que es el investigador que estuvo durante 20 años recorriendo lo que se llama las aldeas azules, donde la gente vive más tiempo, en mejor calidad de vida y más felices. Y tenía mucho que ver con con el encontrar tempranamente el propósito de vida. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en el mundo, no? Y poder vivir en sintonía con eso. Porque no es, voy a ser arquitecto, no, es mucho más profundo, o sea, me gusta conectar personas, me gusta embellecer espacios, quiero alimentar a la gente, no sé, y desde ahí ese propósito se puede manifestar de distintas maneras, ¿no? No hay un único camino. Yo creo que esa búsqueda de propósito hoy día está un poco perdida, o sea, en este exitismo en el que vivimos, en que somos definidos por el título que tenemos, por la universidad a la que fuimos, el colegio del que venimos, la familia, y un montón de cosas que son externas, ¿cierto? Y que nos desvinculan de quienes somos como seres humanos, nos impide un poco conectar con eso. Y desde ahí diseñar nuestra vida distinta, y volvemos al diseño, ¿no? Entonces yo creo que es importante en los colegios, o en los jardines infantiles, en los lugares donde hay jóvenes, buscar esa conexión con el propósito. ¿Qué quieres ser en el mundo? ¿Cuál quieres que sea tu huella? ¿Cuál en la profundidad de ti tú quisieras aportar desde ti hacia el planeta y hacia los demás? Y ahí está el servicio, que es lo que finalmente, el estar al servicio de una causa mayor que uno mismo, es lo que te trae más felicidad, más allá de la plata, porque tenemos gente que es inmensamente rica, muy joven, gente que tiene 30 años y son multimillonarios, pero están desconectados. Entonces se producen suicidios, se produce drogadicción, se produce alcoholismo. Entonces creo que la búsqueda del propósito como personas es algo que yo incorporaría en los planes educativos, en los colegios, y lo otro, tener otra forma de aprender, ¿no? Más experiencial, poder tener, por ejemplo, en los edificios un espacio de huertas comunitarias donde los vecinos se conecten, donde los niños aprendan a plantar y ver crecer un fruto que se lo pueden comer. Y eso hoy día no existe, tenemos jardines bien bonitos, pero que no les sirven a nadie, porque además no puedes llevar al perro, no puedes pisarlo, porque están una serie de restricciones. Entonces son espacios finalmente que nos sirven al propósito de poder embellecer o crear bienestar. Yo creo que una gran innovación que podrían hacer las inmobiliarias es crear estos espacios de huertos comunitarios donde la gente se conecte como comunidad, donde yo sepa quiénes son mis vecinos, donde los niños puedan jugar juntos. Y en los colegios tener menos aulas cerradas y más espacios abiertos. ¿Por qué no creamos un bosque Miyawaki en un colegio? ¿Por qué no tenemos la huerta? ¿Por qué no hacemos procesos de compostaje donde puedan los niños ir mirando y vivenciando? Es poder sacar, por ejemplo, los productos de la huerta que ellos mismos hicieron para poder tener un curso de cocina, o poder aprender a hacer mermelada, o cosas que estaban en la vida de las personas antes que hoy día no existen. Hay una iniciativa, se llama Patio Vivo, allá donde estás tú, Irina. Eso, poder cambiar ese sistema educativo, lo mismo en las universidades, conectar a los alumnos con emprendedores o con emprendimientos o con proyectos que estén haciendo cosas por otros, ¿cierto? Que le den un sentido mayor que solo la raya final y cuántos números gané. Yo creo que es importante ir conectando a la sociedad viva, la sociedad que existe, con estos alumnos que están viviendo en un mundo muy teórico. Entonces, si los conectamos, ¿cierto?, con prácticas desde el primer año, donde puedan conectarse con lo que están haciendo, con algo mayor que ellos, podría ser una forma de volver a pensar el sistema distinto. Totalmente. Bien, pues llegamos al final de nuestro podcast. Darle infinitas gracias a las tres por el tiempo, la disposición
a Tamara e Irina también por este espacio, ¿cierto?, que se generó de conversación, de educación y por esta exquisita conversación. Muchas gracias. Yo quería, Tamara, Irina, les quiero agradecer, pero infinitamente. Yo sé que Irina además se siente un poquito mal, está con dolor de cabeza, así que más agradecida todavía a Tamara por todo lo que está haciendo en la Academia La Cámara Verde, porque uno de nuestros objetivos precisamente es de lo que hemos hablado hoy día aquí, que es generar comunidad, generar aprendizajes juntos, experienciales, de poder bajar los conceptos a las personas y a las organizaciones. Así que acérquense a la Cámara Verde, que tenemos mucho que ofrecer. Y Claudia, infinitas gracias por este espacio que nos permite todos los meses poder hablar de temas profundos, de poder acercar a las personas a estos temas que hoy día son tan relevantes. Como decían ustedes también, que permitan el cambio estos espacios. Exacto. Y a Matías, un besito. Yo sé que no está, a lo mejor nos va a escuchar después. Lo extrañamos porque él siempre tiene esa mirada disruptiva que yo quiero tanto, ¿no? Que nos hace ver siempre las cosas desde otro lado. Nos vemos. La mirada positiva que nos aporta siempre. Okay. Muchas gracias. Chao. Chao. Solo agradecer el espacio. Muchas gracias.